Bienvenido a todos aquí. Nuevamente gracias a Daniel, a Uriel y a todo el equipo por esta iniciativa. Me ha tocado desde el instituto armar cursos y sé todo lo que significa y todo el trabajo que hay detrás de estos encuentros. Así que se valora muchísimo todo lo que están haciendo. Bueno, ¿qué decir que no haya dicho un poco Pedro? La verdad que nos ha tocado, o me ha tocado una parte del curso en donde una parte del curso en donde tocaba un tema súper interesante y que creo que todos los compañeros que hoy estamos acá, lo vivimos de una manera especial, ¿no? Y también recordaba justo, digo, bueno, Pedro ya no lo tenemos ahí, pero que hace un año, casi exactamente, estábamos en el Patria presentando un libro que habíamos preparado de la comisión, que de hecho todos lo deben conocer, pero es este libro, que compilamos desde la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Patria, con los distintos discursos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, creo y justamente los discursos que nosotros tomamos en consideración y los ejes que sostienen el libro son la integración regional como política de Estado y la fuerte apuesta hacia los bloques regionales, el multilateralismo y las relaciones estratégicas, que creo que en esta etapa se han dado, la defensa de los intereses nacionales y la necesidad también de construir nuevas arquitecturas de poder a escala mundial. Ahí pregunto, y uno le gusta interactuar, digo, el libro es un libro que se llama Una política exterior soberana, para el que no lo conoce. Vamos a ver, digo, lo editamos y lo publicamos el año pasado, pero voy a intentar de ver si lo podemos pasar digital, teniendo en cuenta esta época, ¿no? Justamente esos lineamientos, digamos, o esos ejes sobre los que aborda el libro, yo pensaba, son casi los mismos tópicos que nos toca abordar hoy en la clase, ¿no? En esta charla. Y justamente el título habla de una política exterior soberana, ¿no? Y creo que por todo lo que dije antes, o por esos ejes, acá hay una palabra que resuena, ¿no? Y creo que es la palabra soberanía, y creo que en este contexto en donde estábamos hablando de la política regional y la oleada de gobiernos progresistas, los gobiernos de Néstor y de Cristina luego lograron imponer una visión muy amplia del concepto de soberanía, ¿no? Y una soberanía que justamente que tiene que ver con el curso, que es haber defendido Malvinas en todos los foros internacionales y regionales, y reivindicar justamente el cumplimiento de la famosa resolución 2065, a la que se hacía referencia a Daniel al principio, resolución que insta a las partes a negociar, pero también un concepto de soberanía mucho más amplio, que también creo que podemos hablar hasta de una soberanía, o promovía hasta una soberanía no solo nacional, sino regional, ¿no? Esto de esta apuesta a integrar un bloque latinoamericano con un poder de decisión en un contexto internacional como el de aquella época, y la apuesta a lo que fue UNASUR y lo que fue CELAC y todo lo que comentaba Pedro recién, ¿no? Entonces, digo,
mientras hablaba Pedro, me tocó reorganizar un poco. Es un tema muy convocante y muy lindo para todos los que nos gusta la política internacional y demás. Una etapa muy linda de describir, creo que hasta con las mismas anécdotas de Oscar siempre valen la pena, ¿no? Entonces, estaba intentando intentando rearmar un poco mi exposición mientras lo escuchaba muy detenidamente a Pedro, y justamente partiendo de este concepto de soberanía, quedarme con dos ejes de lo que fue la política exterior de los gobiernos de Néstor y de Cristina, que fue la apuesta a la integración regional, ¿no? Por un lado, y la defensa a ultranza de la causa de Malvinas, pero que de alguna manera tienen que ver una y otra, o surgen concatenadas, porque creo que vamos a hablar, hablar un poco de lo que es la integración regional, pero dar cuenta que la causa Malvinas pasó a ser una causa regional a partir de esto, ¿no? O sea, la fuerte apuesta que el gobierno, bueno, de Néstor y de Cristina hacen a la causa de Malvinas, hace que no solo sea tratada en los distintos foros regionales, desde Aladi, desde las primeras cumbres sudamericanas que comentaba Pedro, el tema de Malvinas se empieza a tocar, pero inclusive después, cuando surge UNASUR, vamos a ver ahí que hay una gran apuesta. Y a partir de ese fuerte compromiso que Argentina logra y de ese respaldo que se logra en UNASUR, no solo es una causa sudamericana, sino latinoamericana, porque también se va a tratar en CELAC, ¿no? Y a partir de esta construcción de Malvinas como causa regional, la empezamos a linkear, digamos, y a tratar en los diversos foros internacionales, inclusive con otras regiones. Ahí Pedro hablaba, o alguien le había preguntado de la relación con África, me parece, o en una de las últimas preguntas, y digo, no sé si es esto que ya lo, por ahí lo vieron en alguna otra clase, pero que también, la causa Malvina estuvo abordada en las cumbres de América Latina, de América del Sur y África, se abordó en la reunión de países sudamericanos y países árabes, se abordó en el G77 más China en el año 2011, en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, digamos. Si nosotros hacemos por eso creo que Malvinas hoy es lo que nos convoca, pero que nos articula también a hablar un poco de esta causa regional, ¿no? O sea, difícilmente, o sea, no quiero pecar por ahí es un poco pesado ver, pero si tienen oportunidad de ver las distintas declaraciones, después podemos hacer un punteo, o no sé si lo tienen en la bibliografía, podemos hacer un punteo de estos foros y de las distintas declaraciones que se fueron dando de la causa Malvinas, creo que sería interesante verlo. Y después, podemos, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok. O sea, por un lado entonces tenemos la cuestión de Malvinas, que creo que lo podemos ir atravesando, o cómo se fue construyendo desde nuestra nación hasta un pedido mucho más o multipolar
este tema, ¿no? Y después hablaba, digo, también retomando algunas cuestiones, por ahí reitero, y perdón, de la desprolijidad de algunas cuestiones, pero que volviendo a lo que decía Pedro, ¿no? O sea, creo que es importante en este contexto que nos hizo el repaso Pedro, marcar lo que fue la cristalización de esta alianza regional con la creación de UNASUR en 2008, ¿no? Y cómo fue creciendo esta organización, digamos, y esta unión de naciones sudamericanas hasta, bueno, hasta el año 2015. Y ahí, justo, a mí me gusta leer y siempre me gusta recomendar, por eso también creo que estas entrevistas que decían a lo último, ver los discursos, ¿no? Digo, esto, vuelvo por el libro, ¿no? Pero uno a veces encuentra en los discursos y una realidad y que no está subjetivada, digamos, y que cuenta la historia, porque si hay alguien que tenía una mirada amplia de esto, fue Cristina, y se puede ver en esto, en estos discursos, pero también creo que Néstor también fue un visionario en ese sentido, al apostar por primera vez en mayo del 2003, cuando él asume, creo que como nación empezamos a mirar, digamos, y hubo una profunda transformación en la política exterior argentina mirando a Sudamérica, ¿no? Y apostando fuertemente a una integración regional, digo. Creo que eso lo sostuvo Néstor durante sus años de gobierno, pero también lo sostuvo cuando fue elegido, y eso también siempre es bueno recordarlo, en el año 2010 como el primer secretario general de UNASUR, ¿no? Y, y, en una, allá por el, apenas cuando asume, Néstor, digo, hay una frase que, digo, que recién la encontré y creo que vale la pena mencionarla, porque Pedro hablaba de la divergencia y de la diversidad de ideologías, y que nadie abandonó la causa o UNASUR porque no se sentía cómodo, como fue Colombia o como fue Perú, ¿no? Entonces, Néstor en el 2010, cuando asume como secretario de UNASUR, decía, estamos logrando a partir de UNASUR un espacio en el que podemos convivir aún con situaciones ideológicamente distintas entre los países, ¿no? Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar prioridades nacionales y regionales. Y tomo esto porque es lo que les comentaba de la causa de Malvinas, ¿no? Construir políticas de Estado a largo plazo para de esa manera crear futuro y consolidar la paz. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver, ¿no? Y creo que esta es una frase que sintetiza muchísimo lo que fue la construcción de UNASUR. Uno de los mayores desafíos de la integración regional es poder convivir con el otro, ¿no? Es que uno puede incorporar la mirada del otro, y creo que Argentina en eso promovió siempre estas instancias más allá de las divergencias. Creo que las situaciones por las que atravesó UNASUR sirvieron también para dirimir o moderar conflictos en donde no todos los países compartían las mismas ideologías y los mismos fines. Y acá a mí me tocó ser parte, digamos, yo estaba en 2013 y el 2015 dentro del Ministerio de Defensa, y justamente, y lo digo porque creo que el Consejo de Defensa Sudamericano, que fue uno de los 12 consejos sectoriales, por ahí los que no lo saben, UNASUR tenía 12 consejos sectoriales, ¿no? O sea,
Pedro recién nombraba el Consejo de Salud, que cuán importante podría haber sido en este momento, y creo que es así, porque se avanzaba, inclusive el Consejo de Salud tenía un instituto que estaba con sede en Brasil, digamos, en donde permanentemente se estaba hablando o intentando fortalecer medidas, digamos, de salud en este ámbito regional. Y el Consejo de Defensa Sudamericano, de alguna manera, fue muy vital y tuvo una intensa, digo, en lo que puedo contar, ¿no? De la experiencia, ¿no? O sea, era un ámbito en el cual se planteaba establecer lineamientos estratégicos comunes entre los distintos países y dejando de lado, por sobre todas las cosas, hipótesis de conflictos, ¿no? O sea, de subordinación, teniendo una estrategia totalmente cooperativa, defensiva, y se avanzó muchísimo, digamos, no solo en lo que fueron medidas de fomento de confianza mutua, sino, digo, en todo lo que significaba la defensa, ¿no? Más allá, insisto, de las diferencias, ¿no? Siempre lo que se buscaba era tratar de llegar a partir de una política de integración, ¿no? Y de esta manera, digo, el Consejo de Defensa Sudamericano estableció, inclusive en Argentina, que a veces muchos no lo saben, pero un centro de estudios estratégicos para la defensa, que tenía la sede aquí en Buenos Aires. En el último año del Consejo de Defensa Sudamericano también aprobamos lo que era la Escuela Sudamericana de Defensa. Avanzamos en un posicionamiento estratégico a nivel regional, digamos, se convirtió en uno de los mecanismos inclusive más activos de UNASUR en ese momento, más allá de todo lo que implican las diferencias respecto a lo que es la cuestión de defensa, ¿no? Y no solo, digo, tomé un ejemplo pequeño de lo que fue UNASUR, ¿no? O sea, que uno se replantea cuando el gobierno de Macri decide sepultar UNASUR, aducía cuestiones ideológicas, y creo que fue un grave error, ¿no? Porque creo que a la región este tipo, o sea, justamente hay que trabajar para que este tipo de organizaciones tenga como siempre pensamos políticas de Estado, creo que este tipo de organizaciones también tiene que tener una mirada y políticas a largo plazo, ¿no? O sea, y lo que en vez de vaciar o de aducir esta ideologización de la UNASUR, creo que se tendría que haber fortalecido, ¿no? Para hoy justamente estar trabajando en esto, porque justamente esos 12 consejos sectoriales trabajaban más allá de las diferencias, o sea, buscaban siempre el consenso entre los diferentes estados, ¿no? O sea que me parece que eso, dentro de este contexto en el que estamos hablando, fue importantísimo, ¿no? Y otro digo, no solo la política regional que tuvo los gobiernos de Néstor y de Cristina, sino el alto perfil que tuvimos en los foros multilaterales, ¿no? O sea, la política exterior argentina en ese momento se observó una clara participación activa, pero sobre todas las cosas también propositiva del gobierno argentino en distintas organizaciones internacionales y en distintos foros internacionales, ¿no? O sea, yo siempre
está este cliché que todo el mundo dice estábamos caídos del mundo o estábamos aislados del mundo, y yo siempre pongo el ejemplo, no solo, y acá traigo a colación nuevamente lo que nos convoca hoy, que es la causa Malvinas, en donde siempre digo que se defiende o que se ha tratado, digamos, dentro de Naciones Unidas, del alto perfil que teníamos, digamos, en los foros multilaterales y de la participación, y contraponiendo siempre la excusa que decían que estábamos aislados del mundo, que justamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano más democrático de Naciones Unidas, porque todos los estados participan, siempre obteníamos un fallo favorable, digamos, en esta resolución 2065, que no es el tema de hoy también, pero fallo favorable que obtuvimos, y creo que es una muestra también de soberanía en lo que es, en su momento, el proyecto, digamos, por el tema de los fondos buitres, que creo que se aprobó en noviembre, o sea, no lo tengo ahora presente, creo que fue noviembre de 2014, ¿no? También, digamos, que hablaba de la deuda soberana y demás, ahí también Argentina obtenía, digamos, una postura y un apoyo de los demás países, ¿no? Así que creo, digo, son cosas que a rescatar en este contexto que nos toca hoy abordar en esta clase, ¿no? O sea, y que creo que todo está concatenado. Y obviamente que lo que respecta a la cuestión Malvinas, la política exterior del kirchnerismo la declaró o la manifestó como irrenunciable, ¿no? La Argentina se posicionaba de manera diferente ante esta disputa, ¿no? O sea, ya en el año 2005, digo, el presidente Kirchner siempre, Néstor, denunció los actos unilaterales del gobierno británico en el Atlántico Sur, digamos, la idea de abordar este tema creo que siempre estuvo muy presente, ¿no? Bueno, también creo que hoy al principio hablábamos de la explotación ilegítima de los recursos naturales por parte de Gran Bretaña, y en estos también Argentina siempre intentó la necesidad de concebir y de fomentar, digamos, estas denuncias en estas instancias de organización por parte de los países latinoamericanos. De esta manera creo que Argentina en este contexto se convierte, creo que en una de las abanderadas, y por todo lo que venimos mencionando, ¿no? Del bloque latinoamericano y de los bloques. Importante fue, digamos, como a partir de, o sea, paralelamente a la creación de UNASUR, digamos, de la reunión de jefes y estados que se empieza a dar en 2008, donde se aprueba el Tratado Constitutivo UNASUR, comienza a tener un fuerte compromiso esta organización en el tema de Malvinas, ¿no? O sea, vamos a ver que en todas las declaraciones de los jefes de Estado de UNASUR durante los 5 años que nos ha tocado, siempre quedó expuesto este compromiso
de las naciones sudamericanas, ¿no? O sea, bueno, no solo en la cuestión de UNASUR, como les decía antes, sino a partir también de, en el año 2011, cuando los jefes y jefas de Estado reunidos en Venezuela dan marco a lo que se conoció luego como la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, ¿no? Y que también empiezan a darle un fuerte respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina por el tema de Malvinas, ¿no? O sea, teniendo una actitud siempre constructiva, la causa entonces pasó a ser regional a partir de este momento, y por eso les digo, creo que hay que tener en cuenta cómo esta causa no era solo de la Argentina, sino también, digo, era de todos los países de América Latina, y a partir de eso estuvimos presentes, digamos, con una fuerte impronta en la cumbre de América del Sur, África, en la reunión de países árabes y demás que le nombraba, y ni más ni menos en la declaración de los jefes de Estado del G77, más China, que se van a dar en Nueva York en 2011, ¿no? O sea, se van a pronunciar siempre a favor, digamos, de esta causa. Así que creo que como gobiernos progresistas, que como creo que la cuestión de la integración regional y la causa Malvinas nunca la tenemos que abandonar, ¿no? O sea, y creo que debería ser una defensa en todo lo que a nosotros hace. Porque por momentos, digo, lógicamente el escenario que nos toca vivir hoy en la región no es el que nos tocaba, y no nos vamos a detener digo, a describir el escenario o esa sintonía que pudimos tener todos los gobiernos progresistas en su momento, pero creo que no hay que renunciar a eso. Esta mañana nos tocó dentro de organizamos con la Comisión del Patria también una charla con Evo Morales, y hablábamos justamente de esto, ¿no? De no renunciar y de volver, aunque todos sabemos que es difícil, a impulsar, digamos, estos vientos no quiero decir cambio porque es una palabra que no usamos nosotros, pero estos vientos prósperos, digamos, sobre esto, ¿no?